Gracias. Vamos a considerar la palabra de Dios y vamos a introducirnos, hermanos, con una historia bíblica y creyendo que nosotros somos gente que improvisamos las cosas, las improvisamos para que Dios obre, pero en realidad no existe tal situación. Todas las cosas están bajo control de Dios y a mí me llama la atención hacer una alusión. ¿Por qué pensar que tenemos el control sobre las cosas? ¿Por qué pensar que nosotros tenemos las decisiones de todo lo que va a pasar en nuestras vidas? ¿Por qué no pensar que Dios tiene el control y hay veces que ese control va contra nuestra naturaleza? Yo quiero hablar sobre la situación dolorosa de Jonás. Voy a hablar tantito de Jonás porque me da la atención, me llama la atención el capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. El caso de Jonás, hermano, antes había unas indicaciones para Jonás. Siempre hay una palabra previa a las decisiones difíciles. Siempre hay un mensaje previo para la toma de decisiones. Siempre está Dios latente en nuestra vida para que nosotros decidamos qué es lo que vamos a hacer, cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Dios habló a Jonás y lo mandó a Nínive. Nínive era una ciudad pecadora en una condición deplorable, que Dios había llegado a su límite para tenerle la consideración y la paciencia. Los ninivitas no entendían que el tren de vida que llevaban no era acorde a los propósitos de Dios. Los ninivitas habían descompuesto su tren de vida. Habían desordenado los propósitos eternos de Dios. Habían desembocado su vida a cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Practicaban una serie de sucesos en su vida que iban contra los propósitos eternos de Dios. Los propósitos eternos de Dios para los ninivitas pareciera que no hubiera. Pero en el proceso en que estamos viviendo, el Dios Todopoderoso, el Dios de la misericordia, sí tiene considerados a los ninivitas, sí tiene un plan para ellos. Siempre tiene Dios los ojos puestos en quien piensa que Dios no lo está viendo, en quien piensa que Dios no se está fijando. Así estaban los ninivitas, con reyes, con sacerdotes, con gobernantes, con príncipes, con gente de cualquier ubicación de liderazgo. Habían roto los paradigmas de lo que a Dios le agradaba. Y entonces esto hizo que en vez de que Jonás se fuera a Nínive, se fue a Tarsis. Y voy a ponerlo de esta sencilla manera: hizo lo contrario. Y entonces nos marca a nosotros que Jonás se fue a la parte negativa del propósito de Dios. Y a nosotros nos ubica que toda nuestra respuesta sea sí, sí, no, no. O sea, hacemos o no hacemos. Nos conducimos o no nos conducimos. No hay término medio. Jonás había agarrado para Tarsis, la parte opuesta, pero Dios había dado una orden y estaba reprogramando. ¿Estaba qué? Estaba reprogramando. Como se reprograman sus máquinas, sus computadoras, le estaba reprogramando su rumbo, pero a la manera de Dios. Y Dios determinó que Jonás terminara en la mar, luego que terminara en la mar, terminara en el vientre de un pez, luego de terminar en el vientre de un pez, terminara en el vientre de la tierra, y ahí fue cuando él despertó. El caer
en el sueño profundo no fue suficiente cuando entendió que era responsable de un desorden sobre la barca. Después lo echan a la mar y no se da cuenta que es responsable de esa acción, que asume como responsable a los que van en la barca porque parece que lo desechan. Tercero, se hunde y lo apercibe un pez, lo recibe un pez. Otra responsabilidad en que estaban ya bien definidos, debería haber muerto arriba de la barca por su irresponsabilidad, debería haber muerto en cuanto caía a la mar, debería de haber muerto cuando estaba dentro del vientre de pez, debería de haber muerto cuando estaba allá donde están los fundamentos de la tierra. Y ahí fue cuando él ya hizo el clamor. Él hace la oración de súplica cuando está en el último momento, teniendo Dios los tiempos definidos, pudiendo hacer las cosas en los tiempos definidos. Él lo está haciendo fuera de tiempo. Ahora en esa angustia, él ve su vida y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeaste en las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún no veré tu santo templo. Cuando nosotros nos salemos de los tiempos de Dios, nos salemos de los propósitos de Dios, esta es una enseñanza tan literal de que vamos a sentir que no tenemos oportunidad, que no tenemos derecho, que todo lo que nos rodea, todo lo que gira a nuestro alrededor es ocasión de muerte y que ya estamos olvidados por Dios y que merecido tenemos caer en una situación tan difícil. Y luego dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, algo se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, donde la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová Dios mío. Hoy que la gente estamos viviendo una epidemia, una pandemia, nos preguntamos qué pasa, qué es lo que está sucediendo en esta pandemia. A pesar de que ya llevamos muchos meses, y los primeros meses nos agarró más preparados porque teníamos más miedo. Pero cuando nos fuimos transcurriendo los días, nos dimos cuenta que no nos moríamos. Y nos dimos cuenta que podíamos salir adelante y empezamos a aprender a vivir en medio de la pandemia. Empezamos a aprender a sobrevivir en la pandemia de tal manera que nos adaptamos a la pandemia. Así le pasó a Jonás, se adaptó a ir arriba de esa barca. No era lo correcto, pero estaba adaptado a ir en esa barca. Esa barca que se tambaleaba, parecía que se hundía y no se hundía. Él estaba dormido de todas maneras, porque ya no tenía la conciencia de culpa ni la responsabilidad. Pero Dios tenía un plan que está dentro de su tiempo. Cuando Dios toma una decisión y en el momento no se toman las decisiones nuestras correctas, Dios va a volver a reincidir con nosotros para que tomamos la decisión correcta. Hasta que Jonás está en lo profundo, cuando siente, dice el otro texto, otra versión, que las algas se le enredaron en la cabeza y sentía que se moría. Entonces él hace ese autoanálisis. La iglesia hoy tiene que hacer un autoanálisis. Paz de Cristo. Todos los que estamos aquí, paz de Cristo, hermano, tenemos que autoanalizarnos. ¿Vale la pena seguir viviendo desordenado con esta pandemia o es importante que guardemos las prudencias que se mandan? ¿Será necesario mantener? ¿Qué nos dice el tren de vida? ¿Cuánta gente está saliendo adelante por solo guardar, estar dentro de su casa el tiempo necesario? ¿Por qué malentender? El reprimirnos es beneficioso porque nos prolonga los días. El concepto de liberalidad y de libertinaje en veces nos está llevando a los terrenos equivocados. Hoy Dios quiere que tú y yo no tengamos la necesidad de descender a lo profundo del problema, porque ya hay gente en el profundo del problema
Hay gente que ya llegó hasta el fondo del problema y está llorando. Hay luto en la casa, hay dolor, hay tristeza. Por un lado y por el otro, yo siempre he pensado que en la casa donde hay un cristiano y que Dios lo recoge y este cristiano es bueno, como que hace algo para enmendar la vida de los que están ahí en la casa, como que reflexionamos los que estamos en la casa y en veces es necesaria la sangre de un inocente para que los demás despertemos y nos levantemos de ese tren de vida frío, estático. Y en veces eso es, pero no es lo pretendido, no es lo anhelado. Lo decidido es que nosotros entendamos que no podemos seguir viviendo fuera de tiempo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué necesidad tenemos de caer en vanidades ilusorias? ¿Qué necesidad tenemos de caer en el desfase de la rebeldía? ¿Qué necesidad tenemos que caer en una acción que no nos edifica? Pero Dios tiene que hacer. También es importante que consideramos que su acto de rebeldía de Jonás y sus conceptos, sus autoconceptos. Fíjense, es importante esto, es paz de Cristo. Todos los que no están viendo paz de Cristo. Jonás tenía su propio criterio de Nínive. Jonás pensaba que Nínive no merecía una oportunidad. Él no lo vio correcto. Dijo, ¿qué voy a ir con los ninivitas? Voy a dar un mensaje. Dios es Dios de misericordia, les va a perdonar sus errores, los va a volver a reconstruir, los va a dejar ahí y yo voy a quedar en vergüenza porque ¿qué van a decir de mí? Que yo traje el mensaje de salvación a una ciudad que ya estaba perdida y corrompida y me voy a hacer partícipe de esto. Porque Jonás sabía de las misericordias de Dios. Conocía de la misericordia de Dios. Y esto es importante porque la iglesia ahorita se me afigura que estamos como Jonás haciéndonos nuestros autojuicios, nuestros juicios de para qué predicar el reino si de todas maneras la gente se está muriendo con COVID o sin COVID. Precisamente por eso hay que cambiar. Porque la gente está muriendo sin Cristo y es nuestra responsabilidad no actuar como Jonás. Llevarnos el mensaje a lo profundo de las aguas, irnos hasta lo más recóndito de la tierra, pensar que la tierra Nínive no merece hasta que estemos en agonía, reconocer para ir a hacer el trabajo de la prédica del reino. Y todavía ahí, reconociendo su trabajo, exponiendo el mensaje, llevando el mensaje, se fue a esperar que Dios juzgara a los ninivitas. Pero los ninivitas reconsideraron el mensaje, hicieron lo que la profecía de Jonás dijo y restauraron su vida. ¿No les dice nada a todos ustedes y a nosotros esto? Nos llama la atención cuántos mensajes están dando la iglesia a los pastores. ¿Cuántos mensajes nos están dando las iglesias a los pastores para que reconozcamos nuestra condición? Para que veamos por la iglesia, que tomamos decisiones de restauración de la iglesia, que miremos que antes venga un juicio más severo y en vez de que muera uno por aquí y uno por allá, mueran 5 aquí, 5 allá y 5 allá. Y entonces vamos a caer en crisis. Pero Dios, reconsiderando la mente de Jonás, le demostró que el que tiene la última palabra en los juicios, es Dios. Jonás ya los había condenado. El Señor restauró a los ninivitas porque supieron escuchar la palabra. Paz de Cristo, la palabra. Y entonces, ¿por qué llegar hasta ese límite? Luego en la Biblia encontramos en el libro de Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19, la enseñanza de los 10 leprosos. 10 leprosos. Esos 10 leprosos tuvieron un encuentro con Dios. Un encuentro que fue necesario. Y yo quiero mencionar, 10 leprosos, ¿eran 10 leprosos nomás? No.
Eran 10 enfermos, pero tal parece que los 10 estaban enfermos del cuerpo y estaban enfermos de la cabeza. No solamente estaban enfermos físicamente, estaban enfermos de la cabeza, porque después de que Dios determina sanarlos, mirando 10 necesidades diferentes, porque no era una necesidad, no era una lepra, eran 10 lepras diferentes. ¿Y por qué eran 10 lepras diferentes? Porque cada cuerpo es un organismo diferente. Cada acción de la parte de nuestro organismo interno reacciona diferente. Todo nuestro cuerpo interno reacciona diferentes a las enfermedades. Es una enfermedad, pero con reacciones diferentes. Así es, el pecado es un pecado con muchas reacciones diferentes. Nosotros tenemos que pensar que por ser beneficiados por la misericordia de Dios, deberíamos estar muy agradecidos con Dios, tratando de compadecer delante de Dios. 10 necesidades, 10 familias sufriendo por ver la lepra en sus familiares. La lepra es una enfermedad que se pudre la carne, se echa a perder, se descompone y se cae la carne y quedan los huesos ahí en vacío. Y así se va descomponiendo la mano, el brazo, los pies, y aquella persona, aparte de eso, expide un olor muy fétido, un olor muy horrible, y entonces se descompone del cuerpo. Esto es importante para dos cosas que estamos viendo ahorita. La gente está tratando de ver como muy afuera a los que están infectados por el COVID, que casi los vemos como no acercable. Así era la lepra. Tenían a los leprosos en unas cuevas, apartados, no podían ser parte de la familia, y todo lo que tocaban era considerado inmundo. Si tocaban a una ropa de alguien, era una ropa inmunda. Si tocaban un recipiente del templo, era un recipiente inmundo. Si depositaban una ofrenda, hacía inmundo el ofrendario. Todo lo que tocaban a través de sus acciones era de rechazo. Hoy el COVID, tenemos un problema igual. Parece lepra en la sociedad. Tan parece lepra que, igual que en los tiempos antiguos, había que sepultar al leproso y que no tuviera mucha comunicación con los sanos. Hoy hay un dolor. Yo pienso que en el cielo hay una tristeza. A Dios le afectan no 10 leprosos, miles de hogares contaminados, miles de gentes contaminados, y que nadie quiere acercárseles por no haberle prestado atención a los tiempos de Dios, por no haber oído que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora, por no ponernos en la brecha correcta y en el lugar correcto. Lo más triste es que de estos 10 y de estos miles que también están sanando, porque son miles, no son capaces de echar a andar en su cabeza una acción de agradecimiento con Dios. Jonás pudo haber clamado misericordia, pero no, clamó por su vida y sabe que Dios lo oyó, pero lo llevó a hacer un trabajo que tenía que hacer, trabajo que no le agradó, hasta le molestó la forma como Dios lo protegió, haciendo crecer una calabacera, y las hojas de la calabacera hicieron una enramada, de tal manera que ahí estaba Jonás a gusto, esperando que Nínive se destruyera. Parece que esta mentalidad de perfeccionismo y de creernos buenos cristianos nos hace esperar que otros mueran, otros se pierdan, y nosotros desde lejos mirando. Y cuando la calabacera se secó, Jonás se enojó con Dios,
porque la calabacera se secó. Y no se enojó, con los ninivitas por la vida, se enojó porque merecían la muerte. La calabacera tenía más derecho a vivir que los ninivitas. Eso a nosotros nos dice qué pequeña es la mente. Qué tremendo es cuando nuestra mente está reducida a tiempo y espacio, está limitada a cosas muy personales. Así pasó con esta enseñanza de los leprosos. Solamente uno tomó la decisión de regresar. ¿Cuántos? Uno. Y Dios quiere que ese uno seas tú y también sea yo. Dios quiere que tú seas ese uno que regresas y dice: gracias Señor, porque me estás manteniendo con vida. Gracias porque el COVID no me ha lastimado, pero gracias porque tengo ánimo para vivir, tengo deseo de vivir, quiero propagar tu reino, quiero enseñar tu palabra, quiero transmitir tu poder en nosotros, quiero declarar que tú eres el Dios de gloria, que en mi casa no ha faltado pan para comer y ropa para vestir, que estás presentes en tus bondades y en tus misericordias con nosotros, que has hecho obras dignas de alabanza. Nadie ha actuado como tú en esta tremenda necesidad. Ojalá tú seas de los que regresan, porque 9 no estuvieron. Y Dios hizo una pregunta interna para Abel: ¿que no fueron 10 los que sanaron? Y no te imaginas qué va a pasar en el cielo cuando lleguemos y digan: pero ¿qué nos sané a tantos? ¿Dónde están los demás? Es que ya sanos volvemos al mismo tren de vida. Otra vez volvemos al mismo círculo vicioso. Yo lo llamaría, si lo contextualizara, regresamos otra vez a las viejas normas de vida. Regresamos a los hábitos, si bien es cierto, no de muerte, pero sin sentido, sin vocación, sin propósitos. Y entonces aquí cuando vemos que 10, 9 no agradecidos y un agradecido, empiezan para mí los signos de los números. En el libro de Mateo 22, del 2 al 9, tenemos la enseñanza de las 10 vírgenes prudentes y las 10 insensatas. ¿Cómo Dios llama insensatez a un elemento tan sencillo? Insensatez. Insensatez es producto de la necedad y la rebeldía. Me rebelo a hacer lo que Dios quiere, y esa rebeldía me lleva a una necedad y empiezo a neciar. Las 5 insensatas no miraron oportuno ir a comprar aceite para las lámparas. No miraron correcto prepararse. Y eso a nosotros nos llama la atención. Mañana vamos a empezar. Mañana vamos a doblegar nuestras rodillas. Mañana vamos a inclinarnos. Mañana vamos a transformar nuestra vida. Mañana vamos a cambiar de paradigmas. Mañana vamos a convertirnos en unos participantes del reino de los cielos. Mañana vamos a transformar el medio social. Mañana vamos a transformar el medio eclesial. Mañana vamos a transformar la casa. Mañana nuestra casa va a cambiar de paradigma. Nuestra casa va a ser diferente. Nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo va a ser diferente. Pero ese mañana se pospone para otro mañana. Y otro mañana trae otro mañana. Y otro mañana trae otro mañana. Y así sucesivamente van cayendo un mañana. Y llegan los meses y se transforma en meses. Y llegan los años y se transforman en años. En medio de esta pandemia deberíamos de hacer eso. Estamos en el tiempo en que si Dios viniera ahorita, ¿cómo estarían nuestras lámparas?
Si te comparo con el leproso, pues sano. Yo también estoy sano. Pero si te comparo con las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas o imprudentes, ¿cuáles eran las que estaban listas para la llegada del esposo? Pues las sensatas. Porque la palabra lo dice. La sensatez es palabra de cordura. La sensatez es símbolo de reflexión, de análisis y de práctica. Pienso, analizo, concluyo y practico lo que estoy haciendo. La insensatez no. Pienso, analizo y antepongo el mañana. Tan solo por un cambio de acción. La insensata es habrá un mañana. Y la prudente es simplemente lo voy a hacer ahorita. Son 2 términos muy diferentes, pero que trascienden para nuestra vida de compromiso con Dios. Mañana te va a dar otro mañana y otro mañana. En cambio, lo voy a hacer y al siguiente día lo voy a hacer, y entonces entras en el perfil de los sensatos. Y en ese caso Dios vino a visitar 10 mujeres, pero con 5 no pudo estar el marido porque eran insensatas. No había aceite para alumbrar la estancia de Dios con ellas. Eso mismo sucede con los insensatos. Cuando está acercándose la hora de la prueba, tenemos reacciones y empezamos a pensar si nos sentimos mal. Lo que pasa es que yo merezco la muerte, por eso estoy dispuesto a morir. Lo que merezco es ya no vivir con Dios. Me he equivocado tanto, he fallado tanto, he desatinado tanto, no fui agradecido, no supe recurrir al llanto cuando estaba en lo profundo de la mar, no supe agradecerle a Dios después del milagro de la vida. Ahora no puedo cambiar mi estilo de vida, estoy practicando cosas que no agradan al Dios de la gloria y no puedo llenar mi lámpara de aceite para la venida del Señor Jesucristo. Estoy en un tremendo dilema, no puedo salir adelante, pero lo voy a dejar para mañana. Y ese mañana te va a traer el trastorno de que la visita no se sabe la hora ni la hora. Digo, no se sabe el tiempo, ni el día ni la hora. Y entonces tú no sabes si mañana ni yo te pudiera atrapar el COVID. Y te pongo el COVID porque está en boga. Y cuando los que hemos estado poquito enfermos, ¿qué pensamos cuando estamos ahí enfermitos? No, ahora sí queremos echarle ganas para salir adelante. Pero apenas salimos y volvemos a la simpleza de la vida. Y es más fácil estarnos riendo y burlándonos de cosas que ser sensatos y cautos y cautelosos. Porque no valoramos los últimos tiempos que estamos viviendo. No sabemos para quiénes son estos últimos tiempos. Yo igual que ustedes, hermanas y hermanos, yo tampoco me quiero enfermar. Pero ¿cómo sé que este es mi último tiempo? ¿Cómo sé que me quedan poquitas participaciones? ¿Cómo sé que todavía voy a seguir siendo pastor? ¿Cómo lo sé? Eso no sé. Los tiempos solamente tiene control Dios sobre los tiempos. No los tienes tú ni yo. Créeme que es bueno que estemos atentos, es bueno que estemos cuidándonos, es bueno que tengamos atención. Pero aún así no sabemos los tiempos. Los tiempos y las sazones. La palabra sazones quiere decir la medición de lo que ya es necesario tomar de decisiones. Solamente es Dios. Solamente una mujer que es cocinera sabe cuándo es la sazón suficiente para tener el alimento en el sartén. Así es Dios. Él sabe solamente el tiempo, si nos prolonga los días para mañana o para pasado. Y yo te pregunto a ti y me pregunto a mí,
¿Será necesario que vayamos a un momento de dolor para despertar? Y luego de que nos veamos malos, analizar. Si estás firme y tienes la estatura espiritual que se necesita, o tengo la estatura que se merece, no me va a entristecer la enfermedad, porque la voy a definir como tiempos. Este es mi tiempo, está bien. Pero si no estoy bien, las fatuas no querían, o las imprudentes no querían que Dios llegara, porque estaban despreocupadas. Las prudentes ya estaban listas. Si tardaba o no tardaba, ellas estaban preparadas. Pero tú y yo estamos preparados para esto. La desesperación produce miedo. El miedo es una puerta grande para que el demonio de muerte o la hechicería o la brujería se crezca sobre una persona y no le dé oportunidad de salir adelante. Será necesario que toquemos los cimientos de la tierra para hacer una reflexión profunda y empezar a hacer un clamor necesario para que Dios obre poderosamente. La desesperación de no saber qué hacer en el vientre de un pez, la interrogancia de qué voy a hacer dentro de este pez que me está matando, la asfixia de lo que está aquí, cuánto tiempo me va a durar el oxígeno. Pero cuando se está confiado en Dios, simplemente es el tiempo. Pero aún más peor para aquellos que la vida está desorganizada con relación a Dios. Y no sabemos que la extensión de tiempo de una sanidad momentánea es para enmendar vidas y no para dejarnos la vida que teníamos antes. Porque mucha gente está sanando, mucha gente está sanando. Pero ya sanos regresan al mismo tren de vida. ¿Por qué? Porque lo que querían era la vida. No querían vivir un agradecimiento con Dios. En el caso de Jonás fue diferente. Cuando regresó a la vida, agradeció a Dios su condición. Lo mismo el leproso agradeció. Eso es lo que Dios quiere, agradecidos. Que regrese agradecido a hacer su voluntaria. Las cinco prudentes estaban tranquilas haciendo las cosas. Sobre cuántos de nosotros está la sentencia. Sobre cuánta gente está la sentencia de que no llegaré o no llegaremos al fin de año. Deberíamos estar alarmados. Alarmados. Porque a lo mejor llegamos, pero a lo mejor un miembro de la familia no llegue, porque de un día a otro se enferman. De un día a otro, de unas horas a otras, ¡pau!, ya están. Y la palabra a mí no cabe. Y a mí, ¿por qué? Eso tampoco cabe. Ni tampoco para los buenos ni para los malos. Simplemente la enfermedad cae y ya caída, ya ha estado ahí. ¿Cuántos de los que se enfermen de aquí al fin de años alcanzarán a librar la muerte? ¿Y cuántos no alcanzaremos a librar la muerte? Y sí es cierto que el texto dice que no le temas al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Pero resulta que nosotros le tenemos tanto cariño al cuerpo. Tanto cariño que le tenemos al cuerpo, ¿verdad, hermanos? Somos muy cariñosos con nuestro cuerpo, lo queremos mucho. Así como queremos nuestro cuerpo, deberíamos de querer el cuerpo de Cristo. ¿No creen? ¿No creen que deberíamos de querer el cuerpo de Cristo? Estar preocupados por lo que están partiendo. El dolor de que ni siquiera pueden tener una sepultura digna. Y la iglesia, dense cuenta, la iglesia está fría, hermanos. La iglesia está fría. Ya no sentimos nada por los que se mueren.
Simplemente se murieron y un dolor, qué aflicción, qué terrible. Se fue fulano y se fue fulana. Partió fulano y partió fulana. Ni siquiera podemos ir al sepelio, ni siquiera podemos llevarlo a un templo a contar historias como memorias de ellos. Traer a la memoria los momentos bonitos de esa persona, porque todas las personas tienen una bonita memoria. ¿Y por qué estoy cerrando con este espacio? Pues porque es un momento oportuno. Paz de Cristo, ¿es un momento qué? Es un momento oportuno para que platiquemos en la casa de cosas bonitas. ¿No creen? Que le diga a la esposa, al esposo: oye, mi hijo, pues me le he pasado muy bien contigo, hasta pelear contigo ha sido una bendición. ¿No cree usted que el esposo le diga: oye, mija, mira, estoy tan agradecido de haberte encontrado en el camino, madre, porque no quiero que mañana vaya a pasar algo y no podamos ni decirnos cosas bonitas y me las tengas que decir cuando esté tendido en el cajón? Ahorita decidiéramos desbordar la parte sentimental que tenemos para con los demás. Decir todo lo que sentimos afectivamente por papá, por mamá, por mi hermano, por mi hermana. Poner en paz las cosas. Mira, porque después tenemos que llorar. Las diferencias que tuvimos ya quedaron marcadas en la memoria del que queda vivo. Yo invito a la iglesia y invito a las personas que nos están viendo: reconciliémonos con Dios, pero reconciliémonos con nuestra casa. Hagamos una reconciliación con los de la casa. Pide oración por los de tu casa. Clama por tu necesidad. Este es el tiempo oportuno. Que seas uno de los agradecidos que da la palabra. Pero este no es tiempo para diferenciar. Este no es tiempo para diferir. Este es tiempo para reconciliarnos. Porque después de partido ya no hay palabra que mencionar. Se acabó. Se acabaron las palabras. Se acabaron las palabras porque no podemos hacer nada. Quiero invitarte que levantes tus manos. Ahí donde estás. Vamos a pedir a Dios misericordia por tu vida, pero misericordia por tu casa. Antes de que termine este año, permanece en los planes de Dios, en los últimos tiempos, en los últimos momentos de Dios. Dios quiere darte que prolongues tus días hasta el final de este año, pero que vivas en paz, tranquilo, velando por los tuyos. Señor, en el nombre de Jesucristo bendigo todos los hogares donde ha partido un ser querido y no hubo oportunidad de reconciliación con él. Sé tú el mensajero en el nombre de Jesucristo y diles el dolor que sentimos por no habernos reconciliado con ellos. Llévales un mensaje y explícales que nos lamentamos mucho no haberlos comprendido y entendido. Y a los que estamos en vida, danos la oportunidad de poner en paz nuestras casas. Danos la oportunidad de que nuestros hogares estén tranquilos. Entre tanto, las cosas están difíciles. Mientras este dolor impacta a la sociedad y al mundo entero e impacta la vida de los cristianos, te pedimos, ten misericordia y ayúdanos a reconciliarnos contigo y con la gente, para que haya paz y armonía. En el nombre de Jesucristo declaro, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas.
Declaro que tú hagas la obra maravillosa. Declaro, Señor, que tomes el control de lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.